sabíamos que no era un hombre común y corriente. Porque si nosotros tenemos un concepto equivocado de la identidad de nuestro Mesías, no vamos a poder desarrollar ni llevar a cabo la visión que tiene el Padre para con su pueblo, para con los hijos de Israel, porque todos somos hijos de Israel, sea de sangre o sea por haber sido injertados en el Mesías, ¿ok? Entonces era muy importante todo lo que estuvimos hablando. Si usted guardó sus papeles, por favor repáselos. Sea un buen estudiante, ¿ok? Porque estamos en un tiempo para prepararnos. Se me fue esto de aquí, pero vamos a encontrarlo de nuevo. Entonces, nosotros servimos a un Dios de visión. Dios no es un Dios de casualidad, ¿ok? Dios es un Dios que tiene visión, que tiene un plan. Un plan, y el plan de Dios es grande, el plan de Dios es perfecto, el plan de Dios no es el plan del hombre. El plan de Dios es tan grande y tan maravilloso que ni la mente del hombre lo puede entender ni imaginárselo. Él lo revela poco a poco, ¿ok? Pero Él es un Dios maravilloso que tiene un plan. El que nosotros veamos en la Biblia que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, no quiere decir que Dios no tenía un plan y lo sacó y después no encontraba qué hacer con ellos por 40 años. Sino que dentro de su plan, toda esa jornada y todo ese proceso tenía que suceder. Así que todo lo que sucede en nuestra vida encaja en el plan que Dios tiene para nosotros. Todo lo que nos sucede como comunidad encaja en el plan que Dios tiene como comunidad. Y todo lo que le sucede a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, definitivamente tiene que encajar y encaja en el plan que Dios tiene para con ellos. Porque Dios tiene plan para cada uno de nosotros, ¿ok? El plan de Dios está revelado en las Escrituras, específicamente en la Torá, ¿ok? Todo depende de los lentes que nosotros tengamos puestos. Creo que hace mucho tiempo hablamos de los lentes. Te trajo una imagen. Si nosotros tenemos lentes romanos, ¿verdad? De paganismo y de las cosas que se veíamos antes, y no nos cambiamos esos lentes y nos ponemos los lentes hebreos o judíos para poder mirar las escrituras de una manera totalmente diferente, pues no vamos a poder comprender el plan que Dios tiene, ¿ok? Entonces, lo que fue, eso está en Eclesiastés, el plan de Dios es cíclico, y lo que fue, eso será, lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo se repite, se repite, se repite. Hoy cuando veamos lo que es la visión de Dios, vamos a ver un asunto en la Biblia, en el libro de Génesis, que describe tremendamente lo que es tener una visión, y vamos a ver cómo eso se repite en la vida de Yeshua en esta noche, ¿ok? En los últimos días tenemos una gran necesidad de entender cuál es el plan de Dios. Antes el plan nosotros entendíamos que el plan de Dios era, si peco y no me arrepiento, me voy ¿para dónde? Para el infierno. Si me arrepiento y creo en Dios y trato de vivir la mejor manera posible, voy ¿para dónde? Cielo. Para el cielo. Entonces nosotros pensamos que ese era el plan de Dios, y entonces nosotros nos esforzamos por ir para el cielo, y los que no se esforzaban pues se iban para el infierno. Pero el plan de Dios es muchísimo más grande y más hermoso que eso, entre comillas, ¿verdad? Con los lentes romanos pues se habían inventado, ¿ok? Así que tenemos una necesidad, específicamente nosotros que estamos en un proceso de transición en el cual Dios está cambiando los paradigmas que teníamos anterior, las ideas, los conceptos que teníamos de lo que es Yeshua, lo que es Dios, lo que es el plan de Dios, ahora entrar dentro del, como diría, de la visión hebrea y bíblica, cuál es el verdadero plan de Dios. Si nosotros no lo logramos entender, no vamos a poder participar en cooperación con Dios, ¿ok? Porque Dios lleva a cabo su plan ¿a través de quién? El Mesías. ¿Y a través de quién? De nosotros. Eso mismo, de nosotros. Y si nosotros no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer, ¿cómo vamos a trabajar con Él en cooperación para poderlo llevar a cabo, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo puse esto aquí? Ah, ok. Capítulo 11 de Génesis. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Yo no sé si... Ok. Voy a darle lectura a... Vamos a comenzar a hablar donde la Biblia registra por primera vez lo que es tener una visión. ¿Ok?
está en el capítulo 11. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, 2 puntos, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí está hablando, la Biblia está hablando, el libro de Génesis, después del diluvio, los que sobrevivieron se multiplicaron y vivían en las áreas montañosas donde el arca se había encallado cuando las aguas bajaron, ¿ok? Y esa gente se multiplicaron y llegaron a un número tremendo. Todo el mundo hablaba la misma lengua, el mismo lenguaje, ¿ok? Dicen los sabios y debemos entender nosotros también que la lengua que se hablaba, ¿cuál era? El hebreo. Todo el mundo hablaba hebreo, ¿ok? Todo el mundo, porque la creación se llevó a cabo con las palabras habladas por el Creador, que fueron las letras o el lenguaje hebreo, ¿ok? Así que con lo que se creó todas las cosas, en este caso, esta gente, todo el mundo habla el mismo idioma, deciden bajar de las montañas donde estaban porque se multiplicaron por allá y se encontraron con una llanura y decidieron establecerse allí, ¿ok? Todos tenían un mismo propósito. ¿Cuál era el propósito de ellos? Verso 4. La torre hacia el cielo. O sea, edificar una ciudad y una torre, ¿ok? Tenían un propósito, tenían una instrucción, estaban unidos, ¿ok? Todo el mundo quería hacer lo mismo. Ahí nadie estaba protestando, no, porque no hacemos esto o otro. No, todo el mundo estaba unido en el mismo deseo, ¿ok? Que era construir una torre y una ciudad. Todo el mundo tenía el mismo pensamiento, todo el mundo tenía el mismo propósito para poder construir aquello que se querían proponer hacer. La visión era grande. Y lo más importante para lograrla era el que estuvieran en unidad, ¿verdad? Y así estaban ellos. Ahora, la unidad no quiere decir que usted tenga éxito en lo que usted quiere hacer. Y a veces la unidad no quiere decir que usted esté en la unidad correcta para hacer algo. Porque el Salmo 2 dice que las naciones se unieron contra Dios y contra su ungido. Un salmo mesiánico, ¿ok? Quiere decir que los malos también se unen. ¿Ok? Conocen que hay bendición. Y nosotros estamos hablando de lo que es la visión de Dios, que es la visión que Dios nos revela a nosotros o nos transmite a nosotros para que lo podamos llevar a cabo. Así que esta gente tenía una misma lengua, tenían un mismo propósito, tenían un mismo deseo, estaban unidos, estaban todos viviendo en el llano, querían todo el mundo construir una ciudad y una torre. Y ellos hicieron sus planes, cómo hacer los ladrillos y todas esas cosas. Es como en el caso, digas aquí, ¿por qué entonces esta gente fracasó? Si estaban unidos, tenían un mismo pensamiento, un mismo propósito, una misma lengua. ¿Entiendes? Todo, como que dije, todo apuntaba como que iban a tener éxito en lo que estaban haciendo, ¿ok? Es como puso aquí, ¿por qué ellos fracasaron? Si todos decían el Shema, en el caso, no sé si todo el mundo se sabía la bendición sacerdotal, si todo el mundo cantaba Shalom Alejem en el Shabbat, algo pasó, ¿ok? Algo pasó en medio de ellos que no lograron hacerlo, y no porque no quisieron, sino porque Dios intervino, ¿verdad? Porque ellos estaban construyendo y la torre se estaba levantando. Y Dios fue el que dijo, vamos a intervenir aquí porque esta gente, si los dejamos, van a seguir en el mismo propósito y van a construirlo, ¿ok? La intención verdadera de ellos era engendrar el ateísmo. La última oración que leímos que dijeron ellos, para hacernos, vamos a hacernos ¿un qué? No, no. Por si acaso Nos vamos a hacer un nombre. un nombre. Vamos a construir esto y hagámonos un nombre. La intención era hacerse un nombre. La intención eran ellos mismos, ¿ok? Era decir, no necesitamos a Dios. No hay ningún Dios. En realidad es como una visión, una intención de engendrar el ateísmo. Yo sé, podemos hacer las cosas sin tener que consultar y sin tener que depender
de Dios, ¿ok? Si construimos algo bien alto, nos hacemos un nombre para nosotros. Ese era el plan que ellos tenían. Y así nos pasa a muchos también, que comienzan a hacer edificios, comienzan a levantar comunidades, comienzan a hacer cosas para Dios, pero la intención no es la correcta. Están haciendo las cosas y trabajando para hacerse un nombre, ¿ok? Y esta fue una de las causas por las cuales ellos no pudieron lograr lo que se propusieron, ¿ok? El orgullo es tremendo y definitivamente hoy, si usted lo ve en la iglesia que se proyecta, todo el mundo trabaja para su propio reino, ¿ok? La gente se ha olvidado del reino de Dios y trabajan para el reino de fulano de tal. Entonces construyen y trabajan todo el mundo unido con la visión de esa persona, y si esa persona lo que quiere tener es una congregación grande y ser conocido y que me llamen tal cosa y vivir bien y todas esas cosas, pues entonces esa es la visión del hombre y lo que está haciendo, buscando hacerse un gran nombre. Y este fue el problema de esta gente, ¿ok? Si somos creyentes mesiánicos, o sea, creyentes mesiánicos son creyentes que creen en ¿quién? En el Mesías. Nosotros tenemos que tener una visión que proviene de Dios. Y la visión de Dios siempre es acercar a la gente a Dios. Dios no tiene ninguna otra visión, sino es que en su visión lo que hagamos sea para acercar a la gente a Dios, para que venga Dios, ¿ok? No para alejar a la gente. Por eso nosotros tenemos que tener mucha calma, mucha paciencia con los que entienden menos, con los que más atrás, con establecer cosas, como diríamos, de la ciudadanía de la que somos ahora mismo, ¿ok? Porque hay gente que podemos alejarla si uno hace cambios. Y hay veces que tú tienes que esperar a poder entender bien lo que se va a hacer, lo que se está diciendo, poder recibir la revelación para entonces establecer otros cambios si fuera necesario hacerlo. Porque muchas veces nosotros, por establecer cambios aceleradamente, lo que hace es que la gente se van, ¿ok? Y se alejan. Lo que hacemos es que los alejamos de Dios. Y la visión de Dios nunca lo aleja a la gente de Él, sino que trabaja para traer la gente a Él. Y cuando Dios nos manda a nosotros a hacer una visión, lo que Dios quiere es que nosotros acerquemos la gente a Dios, lo acerquemos a Él. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Amar a Dios, obedecerlo, entenderlo, todas esas cosas. Ellos dijeron, hagamos un nombre. O sea que hasta que no pongamos a un lado nuestros intereses por seguir los intereses de Dios, no vamos nunca a levantar su visión. Tenemos que dejar todas esas cosas al lado. Yo me recuerdo cuando nosotros entramos a una visión hace un tiempo atrás, como en la visión se trabajaba en grupo y íbamos, la visión era para ir detrás de las multitudes. Y tener multitudes y tener una iglesia grande y tener mucha gente, porque la visión era esa, las multitudes. ¿Ok? Entonces trabajábamos y nos esforzamos muchísimo, perdimos muchísima gente. Perdimos la gente y no logramos hacer la visión tampoco. Y estábamos unidos. Pero la visión de Dios no está para alejar a la gente. La visión de Dios está para que nos acerquemos a Dios y acercar a la gente a Dios. Y cuando nosotros estamos pensando en nosotros, pues entonces no vamos a poder levantar la visión del Padre o de aquel que nos está guiando. La gente se ha olvidado del reino de Dios para levantar su propio reino. Eso ya lo dije. Hay dos fuerzas que se mueven en el mundo. La fuerza que mueve la gente a Dios y la fuerza que mueve la gente a apartarse de Dios. ¿Ok? Esos son los dos moveres que hay en el mundo. Cuando esta gente se puso a construir la torre, no tuvieron a nadie que lo estuviera supervisando ni le dijeran si estaban haciendo las cosas bien o no. No había como un maestro de obra, ¿ok? O un jefe de construcción que le estuviera diciendo, estás haciendo la torre muy alta, está muy bajita, está muy anchita, le faltan más ladrillos aquí, esto está muy pequeño. Si la intención que tenían, tampoco tenían alguien que le dijera. Y esa persona sí nosotros la tenemos en medio de nosotros. Esa persona es el Mesías. El Mesías es el que nos dirige a nosotros de parte del Padre a ver cómo nosotros vamos a realizar la visión. Y ellos no tuvieron en esa ocasión al Mesías, le faltó. Cuando veamos después cómo se construye la torre del Mesías, vamos a ver que el Mesías es el que nos dice a nosotros cómo construir la torre. Dios nos dice a nosotros cómo construir la torre, quién es la torre, para qué es la torre. Y eso ya mismo porque la clase es cortita, Eddie. ¿Okay? ¿Estamos entendiendo?
Dios es un Dios de visión, ¿ok? La visión es para traer la gente a Dios. No es para nosotros, no es para levantar el reino nuestro. No es para nosotros levantar nuestro reino, ¿ok? Y en la visión vamos a necesitar a alguien que nos dirija. Alguien que nos diga si estamos haciendo bien, si estamos con una buena intención del corazón. Lo más difícil que uno tiene es eso mismo, tratar con la intención del corazón. A veces uno está haciendo las cosas para Dios y sin darse cuenta la intención no es la que Dios tiene, sino la intención está escondida dentro de nosotros, que es como para nuestro bienestar. Y eso es bien importante, que aquí la visión es de Dios y con quien tenemos que tener en cuenta es a Él. ¿Qué le sucedió a esta gente? Dios le cambió los idiomas, ¿ok? No se pudieron comunicar, no pudieron cumplir con el propósito que tenían, porque pervirtieron la visión. ¿Ok? Construir una torre no era malo, era una idea buenísima. El haberse mudado de las montañas al valle tampoco era malo. Era una idea buenísima, ¿ok? Todo lo que ellos estaban haciendo era bueno, lo único era la intención que había. Que lo que ellos estaban haciendo era para alejarse de Dios. Construir una torre no era una mala idea. Eso es lo que digo, que cuando venga el Mesías, Él va a rectificar la perversión de esa visión que ellos hicieron. Aquí tenemos un grupo de gente que tuvieron una visión, que quieren hacer algo para el bien de ellos. El Mesías va a venir para rectificar eso, y está en medio de nosotros para rectificar eso. Él va a construir una torre y va a traer una visión, y la visión es para traer la gente al Padre. Recuerda que siempre hablaba, yo lo que trae al Padre, yo lo que estoy dando es a conocer al Padre, mis palabras son del Padre, mis obras son del Padre, todo lo que su intención era dar a conocer al Padre y que la gente viniera al Padre, ¿ok? Y va a suceder lo mismo, por eso fue que le leí el versículo de Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿ok? Esa gente de la Torre de Babel se creyeron que esa era una idea nueva y al fin y al cabo, Dios siempre ha tenido en su mente construir una torre, ¿ok? Miqueas, creo que es Miqueas 4:1. ¿Quién lee eso ahí? Acontecerá en Del los 8, primeros ajá. tiempos Ujú. el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabecera de montes Ujú. y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y Yahweh reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Hasta ahí, gracias, hermana. Estamos viendo aquí que en los postreros días, ¿verdad? ¿Cuándo son los postreros días? Desde que vino Yeshua. Desde que vino Yeshua estamos en los postreros días, ¿ok? Está hablando de la casa de Jehová que se va a establecer, está hablando de los montes y habla en el versículo 8 de una torre del rebaño, ¿ok? Y esa torre va a ser la fortaleza de la hija de Sión, ¿ok? Y hasta ti vendrá el señorío primero. El rey o el señorío va a venir primero a esa torre. El reino de la hija de Jerusalén. Dios tiene también una torre. Entonces le dije ahorita, estamos viendo dos. Aquel grupo quiere construir una torre, pero Dios también tiene una torre y nosotros estamos para ayudar a construir esa torre, ¿ok? La torre de Dios es la torre del rebaño, a donde vendrá y entrará la hija de Sión. La hija de Sión es la casa de Israel, ¿ok? En el futuro el rey Mesías va a conquistar a todos, va a gobernar él solo, ¿ok? Y el secreto de la torre de David va a ser revelado. Los que han estado aquí en Israel han visto la torre de David allá, ¿verdad? Señor. Está cerquita de la puerta de Sión. La puerta de la ciudad de Jerusalén, la puerta de Sión está como a mano derecha y otro caminito, y está entonces la tumba de David, la torre de David, todo eso está en esa misma área. Y tiene una torre muy linda, que eso es un lugar que hay que visitar cuando uno va a Jerusalén. ¿Ok?
La torre del rebaño. ¿Dónde iba, amados? Ahí mismo. Ajá, la torre de David será revelado, la rectificación del pecado de aquellos que dijeron hagamos una torre, que llegue al cielo y hagámonos un nombre. Va a venir uno, va a regresar uno y va a venir a rectificar ese error y ese pecado. Y él entonces lo que hará será construir una torre que va a atraer a la gente a Dios, no alejarnos, ¿ok? Y quien se va a hacerle el nombre es Dios, ¿ok? No una sola persona. El Mesías va a venir a construir el reino de Dios, no el suyo propio, ni el reino de los hombres. La Biblia ortodoxa usa, o la hebrea, usa las palabras en el verso 8, cuando dice torre de rebaño, las palabras que usa Migdal Eder. Tuve que poner esto aquí, yo no sé nada de hebreo, pero lo encontré tan tremendo para que podamos entender algo tan importante. Porque la torre es Yeshua, ¿ok? La torre es por donde van a entrar, ¿quién? Se llama la torre del rebaño. ¿Quién va a entrar por ahí? El rebaño. El rebaño va a entrar. La torre es Yeshua, el rebaño va a entrar por la torre, ¿ok? Las torres estaban antes al lado de las puertas. Yeshua dijo, yo soy el buen pastor, pero también dijo, yo soy la puerta, ¿ok? Entonces, en la Biblia hebrea, la ortodoxa, en este versículo 8, cuando habla de la torre del rebaño, que lo tradujeron del hebreo, Migdal Eder, esto es bien tremendo porque los rabinos ortodoxos, no mesiánicos, se basan en este verso y dicen que el Mesías, cuando venga, va a reinar desde una torre, ¿ok? La torre es una alusión a una imagen del Mesías para los ortodoxos cuando ven el Migdal Eder, ¿ok? Esa palabra es hebrea. O es la imagen del Mesías que va a reinar desde Jerusalén. También dice que Eder es una región en la ciudad pequeña de Belén. ¿Dónde nació el Mesías? Migdal Eder, torre del rebaño. Y Eder es Belén. ¿Quién nació en Belén? El Mesías. Por lo tanto, ellos aluden entonces o dicen, esa torre es el Mesías, definitivamente, ¿ok? También dicen que Eder es posiblemente esa pequeña ciudad, ¿ok? En la región de Belén de Efrata. ¿Quién fue profetizado que nacería en Belén? ¿Quién fue el que nació en Belén? Yeshua el Mesías. Así que la torre que está hablando aquí en Miqueas, capítulo 4, era, ¿verdad? Está hablando del Mesías. Vuelvo y lo digo, dos torres no está hablando la Biblia. En el libro de Génesis, que es el libro del comienzo de la Biblia, está hablando de un grupo de personas, los sobrevivientes que se unieron, tienen un mismo lenguaje, un mismo propósito, un mismo pensamiento, un mismo deseo, construir una torre. Ahora, la torre la iban a construir ¿para qué? Para alejarse de Dios. Ellos querían hacer su nombre ellos. Y que todos entendieran que nosotros podemos hacer las cosas y no necesitamos de ningún Dios. Necesitamos que Dios esté envuelto en ninguna de las cosas que nosotros estamos haciendo. Aquí está Miqueas hablando que en los últimos tiempos va a haber una torre. Y esa torre va a ser la torre del rebaño. Quiere decir entonces que esta torre está siendo como era paralelo con la torre anterior. ¿Ok? Hay un midrash que dice de todos los lugares de Israel donde la venida del Mesías será declarado y va a ser en Eder. Cuando los ángeles fueron y hablaron a los pastores y le anunciaron que había nacido el niño que iba a ser el Mesías, el rey de Israel, le habló a los pastores que estaban en esa región en Eder, en Belén. Si usted ha ido a Israel y no ha ido a Belén, en Belén es donde se criaban todos los corderos y las ovejas para ofrecerlas como sacrificio en el templo. ¿Ok? En el templo de Dios, que es lo que está ahora, la roca. Se llama eso la cosa esa de la roca. Quiere decir que estoy haciéndote referencia a todas estas cosas para que ustedes vean que la misma palabra está diciendo la torre es él, esa persona que nació allí. Y donde la anunciaron la primera vez fue a los pastores que estaban cuidando las ovejas de allí, los rebaños de allí, ¿ok? Y la misma, entonces hay un midrash, el midrash dice que la primera vez que se va a anunciar la llegada del Mesías va a ser en Eder, va a ser en ese lugar. Entonces los rabinos que no son mesiánicos dicen, ok, el Mesías tiene que venir de ahí
ahí es donde primero se va a anunciar, pero ¿por qué ellos no lo ven? Porque Dios le tiene los ojos tapados. Porque están cegados. Ellos lo saben y lo leen y lo interpretan y lo escriben y todo eso, pero no lo pueden visualizar, no lo pueden ver y no pueden entender que es Yeshua porque Dios le tiene los ojos cegados, ¿ok? Nosotros somos llamados por Dios en esta generación para descubrir es destapar, o sea, cuando algo está tapado, para descubrir o de construir una torre, pero no para nosotros, sino para el Mesías. Será una torre auténtica, ¿ok? Y será una torre para las ovejas que son Israel. Y es la torre de Edor. Yo estoy trayendo esto porque nosotros, cuando teníamos los lentes romanos, nosotros predicábamos a todo el mundo y queremos traer a todo el mundo. Pero en realidad, la intención de Yeshua, él lo dijo bien claro, yo he venido a salvar ¿a quién? Las ovejas perdidas. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. La torre que es el que se construyó en el lugar, que tiene el nombre de donde él nació y donde se anunció por la primera vez, es la torre del rebaño. Y el rebaño son las ovejas perdidas, ¿ok? De Israel. Y nuestra visión es traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros tenemos que esforzarnos en provocar algo en nuestros hermanos, que quizás nosotros tengamos la oportunidad que vamos a Israel en estos días, para que ellos pongan la atención y la mirada en el Mesías, ¿ok? Vamos a hacer una observación aquí. Ajá. Si vamos a las realidades, lo deduzco yo, ¿no? O sea, cada organización o religión, como queramos llamarle, tiene su doctrina y tiene su libro, tú sabes, de doctrina, en qué creen, esto, aquello. Sin embargo, aquí estamos viendo que el Señor nos dejó establecido eso ya. O sea, nosotros hemos sido tan atrevidos que por encima de esto hemos creado otro tipo de enseñanza y de creencia, ¿ves? Entonces, eso por lo menos a mí, voy a hablar de mí, me garantiza que vamos por buen camino, porque estamos estudiando las raíces verdaderas, ¿no? No la raíz que ha inventado alguien. Esa es la opinión mía, ¿ves? Y lo quería compartir. ¿Entiendes? ¿Entendieron? La torre que es el Mesías o es la torre del rebaño, quien la va a construir son aquellos que Dios está levantando hoy. Está abriéndole los ojos, está quitándole la mirada que teníamos puesta en las otras cosas que no tenían nada que ver con el con el Yeshua judío, con el Mesías judío, con el Mesías que guardaba Torah, que enseñaba Torah, que guardaba Shabbat, que los sábados estaba en la sinagoga, ¿ok? Que era rabino, que comía como dice la Torah también, ¿ok? Y a nosotros Dios nos está despertando para que nosotros nos envolvamos en la construcción de esta torre. Hay una parte de esta enseñanza más adelante, pero que en el año 1942 más o menos, quizás antes, los judíos comenzaron a regresar a la tierra de Israel antes de que se declarara la nación de Israel nuevamente. Entonces ellos usaban este método. Donde ellos se encontraban en Europa, donde ellos estuvieran, ellos viajaban en barco. Cuando se acercaban a las tierras de Israel, los barcos no podían acercarse a la costa ni anclar en ese lugar. Lo que ellos hacían es que cuando llegaban cerca, en la noche, se tiraban del barco y se iban nadando hasta la orilla para entrar a la tierra prometida. Muchos se ahogaron, porque cuando se tiraban no sabían para dónde nadar. Y se estaban nadando, si se perdían en la mitad del camino, pues se cansaban y se ahogaban. Los que lograron entrar a la tierra, se les ocurrió levantar faros de luz en muchos sitios. Son torres de luz, ellos levantaron. Y esas torres de luz, cuando venían los demás judíos que se tiraban de los barcos y empezaban a nadar, cuando veían las luces, se daban cuenta que ahí era la tierra de Israel y seguían nadando y tenían dirección para llegar
a la casa, de nuevo a su tierra. Cuando aquí no está hablando de que la torre es el Mesías y que nosotros tenemos, o en parte de la visión de Dios, es poder levantar esa torre, es que nuestros hermanos de la casa de Israel puedan ver en nosotros esos faros de luz, ¿ok? Para que ellos puedan regresar ¿a dónde? Pueden regresar a su casa. Unos pueden regresar a la Torah que están sin identidad. Y los hermanos que tienen Torah puedan venir al Mesías. ¿Ok? Yo lo encontré eso bien. Me tocó mucho eso. Cómo ellos hicieron. Y cómo lo